Entonces, el diálogo es mucho más que el contenido de lo que escuchamos y decimos. Es un encuentro. No es una búsqueda de consenso. O es, tal vez, el consenso alrededor de la idea de que podemos sí sentir. No tenemos que ponernos de acuerdo. Pero acordemos que es en el diálogo donde el desacuerdo puede habitar. En el diálogo acontece algo que trasciende los dos puntos de vista. ¿Qué acontece? Aquí, el derribamiento de un monumento nos ha permitido abrir conversaciones alrededor de los ecos del pasado, de los usos que hacemos de él, de la configuración del espacio público y de las narrativas que se imponen y de aquellas que se ocultan. En fin, un diálogo alrededor de la ciudad que habitamos y de la que soñamos habitar. Pues a mí me parece que justamente los elementos de memoria como los monumentos, como su nombre lo indica, pues son para recordar. Pues, y como lo hablábamos también en otras discusiones que estaban haciendo hacia abajo, pues están obviamente en transformación. Lo que se decía también hace un momento que me pareció interesante e importante es que justamente fueron construidos pensando en que perduraran para siempre y pues obviamente no, eso es una imposibilidad. Entonces claramente uno no se imagina que se queden en un lugar, si ya estaban en el pasado pues puede ser que vuelvan allí, pero por un acto del presente. Entonces obviamente hay una conexión con una situación actual, con una razón de ser actual. Los monumentos simbolizan y representan y pues evidentemente han ido, digamos, trazando un movimiento por momentos históricos de personas que están vivas alrededor de ellos. Entonces, por supuesto, el que Jiménez de Quesada esté en este momento en el museo se corresponde con una situación vital que le llevó allí. Es decir, que el monumento, por definición, no puede estar inscrito como en algo estático, sino pues que está en transformación. Por supuesto, por eso está acá. Yo pensaría que el Gonzalo Jiménez de Quesada se debió haber quedado donde empezó, porque pues simbólicamente fue el lugar que escogieron en su momento para representar su imagen y su momento histórico, y el hecho de ponerlo a rodar por toda la ciudad, por otro lado, yo creo que eso también genera como un cambio de percepción en la gente, ¿no? Porque pues si a la ciudadanía ya se le explicara, oiga, es que lo vamos a mover de aquí a allí porque aquí va a pasar se va a ampliar la avenida La Carrera, la Quinta. Entonces dice uno, bueno, lo movieron de frente a la iglesia a X lugar porque hay la necesidad de ampliar una vía, pero yo me atrevería a decir que muy poca gente en la ciudad de Bogotá conoce los motivos históricos o de desarrollo cultural o de desarrollo urbanístico que llevaron a ir moviendo a Gonzalo Jiménez de Quesada de un lugar a otro para terminar finalmente donde lo tumbaron. Entonces, pues yo pensaría que se debió haber quedado donde empezó y desde ahí seguir construyendo la historia. Es decir, el valor histórico y lo que representa históricamente el Gonzalo Jiménez de Quesada es súper claro y comparto tu idea simbólica de lo que viene siendo una estatua y en ese momento pues Gonzalo Jiménez de Quesada, pero que me gustaría más profundizar si te hubiera gustado que se quedara donde estaba finalmente o donde empezó o en qué lugar de los lugares donde estuvo en Bogotá antes de que lo tumbaran. Digamos que sí, que en esencia es que sigo en correspondencia de que si llegó al Museo de Bogotá debía ser así, ¿sí? Que suene como místico, pero en realidad no es místico, sino pues que los procesos históricos se dan por la movilización de la sociedad alrededor de lo simbólico, de lo que en este caso de la memoria representada en el espacio público. Entonces, por supuesto que si está aquí en este momento, correspondió a una serie de hechos y sucesos que son valiosos y que digamos que me parecen más valiosos que el monumento mismo, y es la vitalidad que le ha movido, es decir, la reafirmación o no
de que el monumento representa o no. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eso es lo que es valioso de lo monumental, que haya alguien que se vea reflejado en él y que pues, le dé sentido. Entonces, en ese sentido, tiene mucho sentido en el Museo de Bogotá en este momento, posterior a los hechos, por ejemplo, ocurridos. ¿Y qué pensarías tú si, por ejemplo, en vez de haber tenido otras ubicaciones, de haber llegado a la Plaza del Rosario, de haber tenido otro tipo de ubicaciones y haber llegado a la Plaza del Rosario, hubiera empezado cuando llegaron con el museo, con la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada a donarla a la ciudad de Bogotá, hubiera empezado aquí en el museo y hubiera terminado aquí en el museo? ¿Tú qué pensarías? ¿Hubiera sido más representativo y simbólico y no hubiera tenido el fin que tuvo? ¿O qué piensas? No, pues yo pienso que en el momento en que fue donada, representada también a nivel político y cultural, pues un avance en este diálogo entre el gobierno español y el gobierno colombiano. Obviamente pues era como un interés de ambos gobiernos, pues de justamente hacer un homenaje a la historia y al pasado de la construcción de la ciudad, del nacimiento de la ciudad, pero por supuesto que correspondió con ese momento histórico, con hechos políticos. Hay que hacer la claridad de que fue donado por el gobierno de Franco, entonces también como que obviamente lo político influye bastante, no solamente es el monumento y su historia, sino el monumento, el personaje y su historia representados, sino el momento histórico en el cual se da ese emplazamiento inicial. Los posteriores emplazamientos pues vinieron obviamente a dar cuenta de la situación actual, política, cultural. Entonces yo sí siento que, o sea, yo sigo defendiendo que está muy bien que esté aquí. Y si hubiese llegado al Museo de Bogotá, es que no sé si estaba el Museo de Bogotá en ese momento, creo que no, pero digamos que es hoy en día que entra en crisis el fenómeno de lo monumental, es hoy en día que entra en crisis. Entonces podemos reflexionar hoy sobre eso y pues me parece valiosísimo el que hayan actores, toda la gente, comunidades, dialogando sobre lo patrimonial y poniéndonos de acuerdo alrededor de eso. A ver, yo pensaría que la forma de relacionarse uno con el espacio público eso va muy ligado también a la identidad cultural y social. Yo creo que en una discusión que tuvimos aquí yo decía, hombre, qué chévere poder identificar los parques o los espacios públicos por algo representativo, que no sea solamente la estatua. Ejemplo, cuando a ti te hablan del mercado de las pulgas, tú identificas el parque de Usaquén. Entonces, cuando tú quieres ir al mercado de las pulgas, tú vas al parque de Usaquén y encuentras anticuarios y una cantidad de cosas e interactúas con gente de muchos países y de nuestra ciudad. Y hay una relación intercultural impresionante. Tú encuentras al indígena, al negro, al hippie, al alemán, a todo el mundo interactuando en un espacio muy chévere. Y qué bueno sería que esos espacios recreativos tuvieran esa característica de lograr integrar la parte cultural y la parte social de una ciudad. Yo pienso que eso es más que el tamaño, más que la ubicación, es que se logre generar algo que una culturalmente y la sociedad, porque miren lo que sucede en el país. Cuando tú quieres mirar cómo interactúa una población del tamaño que sea, yo que me he recorrido este país de esquina a esquina, lo digo con gratitud y con la felicidad de poder decir que conozco a mi país, de esquina a esquina lo conozco, de las zonas más recónditas de este país, los ríos, las fronteras, me conozco todo el país. Y de las cosas que más me llamaban la atención a mí y donde siempre llegaba yo primero a cualquier población, así fuera lo más escondido en el territorio nacional, llámelo en el Baupés, en la Amazonía, en el Putumayo, en el Caquetá, en el Guaviare, en el Guainía, la Guajira, en el Catatumbo, donde ustedes quieran que me metí yo, era llegar a los parques. Cuando tú llegabas al parque, encontrabas la representación de la sociedad
de ese pueblito. Entonces tú te parabas, yo me paraba ahí con mis infantes de marina y yo me ponía a mirar, a hablar con la gente, y tú encontrabas o identificabas ahí cuál era la economía de la región, de ese pueblo, cuál era el nivel cultural de ese pueblo, cuáles eran los problemas sociales de ese pueblo y cuáles eran las amenazas a las que se enfrentaba ese pueblo. Porque cuando tú empiezas a interactuar con esa gente que se reúne en el parque, empiezas a ver que es el espacio de recreación que une la sociedad, une ese pueblo. Y en ese espacio de recreación liberan muchas emociones y tensiones. Y esa era la mejor forma para uno entender qué era lo que pasaba en esa población. Por eso tú ves que alrededor del parque está la iglesia, hace muchos años Telecom, cuando existía Telecom, el cuartel de policía y la alcaldía. Entonces, yo pienso que más que cualquier otra cosa es identificar lugares donde haya un espacio de interlocución y de conocimiento cultural entre todos. Pues es interesante que la pregunta esté enmarcada dentro del usufructo, como el que uno usualmente lo entiende también frente a lo material, pero pues también es como el lugar en el cual uno puede, como hablamos hace un momento, verse representado o representada, y ese usufructo es como el verse su memoria siendo como reconocida. Entonces es interesante en términos de lo territorial también hablar de eso, porque justamente pues digamos dialogando con la situación, digamos, que gestó la caída del Monumento de Jiménez de Quesada, pues hablamos de una comunidad, la comunidad indígena Misak, que está en ciertos procesos territoriales, obviamente por el acceso al territorio mismo, como el reconocimiento de su territorio para ser usado, digamos, en sus a nivel productivo y a nivel cultural, espiritual. Entonces, estamos hablando no solamente de la ciudad, sino estamos hablando obviamente de todo un asunto nacional. Y es en ese sentido también que se vuelve compleja la pregunta sobre el tema del usufructo, digamos, porque uno podría, digamos, como tratar de que la pregunta no se quede, digamos, como en algo como reducido a si realmente es capaz una plaza pública de representar a todo un país. Digamos que en ese sentido es muy interesante también como el hablar de las plazas públicas de los diferentes pueblos, porque digamos que son contextos que digamos que de una manera reducida pues logran también como generar ese reflejo de las problemáticas, pero digamos que si se habla también de la complejidad política, de las violencias en los territorios, por supuesto, entonces uno entiende que en el marco, por ejemplo, de un hecho masivo como la movilización social, pues se geste esta venida, digamos, de una comunidad que está en el Cauca para venir acá a generar como un impacto también alrededor de justamente la representación. Entonces, ¿cómo podría realmente sentir que estos espacios públicos se están representando y que la gente puede usufructuarlos? Es que no se hubiera escalado de esa manera la movilización. Si se escala es porque no les está representando, entonces uno tiene que preguntarse temas que van más allá incluso de la representación en el espacio público, que tienen que ver definitivamente con ello, pero pues que son temas políticos, sociales, culturales que digamos que no están siendo como llevados de fondo. Y pues esa es la gran pregunta, las grandes preguntas. Reivindicaciones indígenas tienen que ver con lo territorial, entonces tienen que ver con lo ancestral, tienen que ver con un montón de cosas que de pronto, incluso al hablar de las plazas públicas hoy en día, uno podría pensar cómo se construyen esas plazas públicas, por ejemplo, hablando de las comunidades ancestrales. Las iglesias se ponen en los lugares sagrados, esto es como un hecho colonial, ¿no? Se ponen en los lugares sagrados para las comunidades que solían habitar esos territorios, entonces uno dice, hoy en día podemos hablar de que sí hay de que uno va a un pueblo, por ejemplo, y uno sí ve cómo se expresa, digamos, la ciudadanía, pero ahí no está representada la memoria ancestral y realmente la memoria de la historia de ese territorio. Entonces, habría que revisarse también incluso los modos como se construye la ciudad alrededor de la figura de plaza pública. Que la figura de plaza pública sí expresa la democracia, el hecho democrático, ¿sí? Porque ahí es donde ocurre el cabildo abierto, donde ocurren un montón de hechos públicos sociales, pero pues no es donde está representada la memoria. ¿Se puede representar en un solo monumento? Imposible.
Un solo monumento no puede representar a todas las comunidades, y como se hablaba hace un momento también, quizás las comunidades ancestrales no requieren o no quieren, y ni siquiera porque son ancestrales, sino porque son ancestrales hoy en día, y la crisis de lo monumental está hoy en día en todas las ciudadanías. Entonces, como no nos representa un tipo de construcción de un cuerpo que sea masculino o que esté armado o que etcétera, sino de pronto nos representa otra cosa, una cosa completamente diferente, quizás un círculo de palabra como el que teníamos hoy. Entonces es como la vitalidad, el poder reconocerse y dialogar, y pues pueden haber otros lugares que digamos, tengan esta parte de las plazas públicas, pero que tengan realmente un escenario de reconocimiento histórico de violencias que hasta el día de hoy, pues al no ser reconocidas, siguen generando una nueva victimización. Entonces tendría que revisarse más allá solamente como de cómo podría hacerse para que uno pueda usufructuar de allí. Es una pregunta de la construcción de país.